Bienvenidos a esta sesión, los saluda el maestro Santiago Zaragoza, su asesor a lo largo de este curso. Métodos globales, cualitativos, no analíticos y no cuantitativos. Y acerca de una primera dimensión, pudiéramos hablar de aquellos que son, digamos, no cuantitativos, es decir, que son más cualitativos, pero también aquellos que manejan un análisis como un todo, de una manera más global. Es entonces que vamos a remitirnos a hablar acerca del modelo de alineación, jerarquía o rango de puestos. Podemos decir que el modelo es sencillo en cuanto a la forma en que se construye y se implementa, porque de alguna forma es corto en tiempo, entonces esto nos ayuda a economizar. De ahí que podríamos derivar que es muy útil en empresas pequeñas. Digamos, no hay mucha diversidad en las funciones o complejidad en poder dividir diferentes tipos de funciones o de procesos de fabricación de servicios. De ahí que se presta mucho para aplicarse en este contexto de empresas. Bueno, de forma muy llana, el modelo trata acerca de crear un sistema ordenado, un sistema que consiste en ir, digamos, ordenando estos puestos de la empresa en base a un criterio de cada miembro del comité de evaluación. Ya después de que se le asignó este orden a los puestos, los miembros del comité van a opinar, van a dar sus puntos de vista para tratar de llegar a un consenso, a un acuerdo. En caso de que haya divergencias, se tiene que llegar a una, digamos, solución adecuada, de tal forma que de manera ya consensada se pueda establecer una jerarquía. Para ser objetivos, en alguna manera, en cuanto al análisis de este modelo, tendríamos que hablar acerca de cuáles son ciertas desventajas que se pueden observar. Por aquí la literatura nos marca 3 que puedo corroborar con la práctica. Una de ellas es que no se analizan los elementos o factores que integran un puesto, y esto puede dar como resultado apreciaciones subjetivas cuando no se conocen a profundidad las funciones y responsabilidades de los puestos. Es decir, que recaiga el criterio de evaluación en cuanto a la subjetividad, pues nos da cierta reserva, sobre todo cuando se puede caer en el riesgo de no conocer ciertos puestos en su totalidad. En ocasiones también es muy factible que los miembros del comité juzguen con base en los comentarios de otros, o sea, se dejan influenciar, y volvemos a lo mismo. Esto se da más cuando existe un desconocimiento del puesto que se está evaluando. También puede darse como desventaja las relaciones de poder y de subordinación entre algunos miembros del comité, lo que genera que exista un sesgo en cuanto a cómo es que dan sus opiniones o cómo es que evalúan para no quedar mal con algún superior. También es cierto que en muchas ocasiones se tiende a evaluar mayormente a un puesto pues porque ya tiene mucha antigüedad, y nos salimos del contexto, que es revisar efectivamente las funciones y cómo es que este puesto aporta a la organización. Pero no todo es negativo al respecto de este modelo, y existen ventajas. Dice, como decíamos, facilita la rápida comprensión por parte de las personas que lo aplican, así como cualquier persona de la organización que lo revisa tiene mucha facilidad en poderlo digerir. Maneja un, digamos, promedio de las apreciaciones que llevan una relativa garantía de la realidad, es decir, al ser gente, digamos, bastante conocedora la que conforma los comités, existe, digamos, apego a la realidad. No obstante, mientras sean opiniones, seguimos hablando de subjetividad, eso hay que tenerlo en cuenta. En la literatura se nos muestran 8 pasos básicos que habría que seguir para poder desarrollar este modelo, este método. El primero de ellos es seleccionar y designar los miembros del comité evaluador. Aquí es importante incluir a los miembros, digamos, de la organización que trabajan en las áreas funcionales de los puestos. También hablar acerca de incluir a un director general o un director de área. El segundo punto en cuanto a este proceso del modelo es proporcionar un listado de puestos con sus descripciones. Acuérdense que es bien importante hablar de un análisis previo de los puestos.
debe de incluirse una lista completa de todos los puestos que se van a analizar, así como una descripción de cada uno de ellos. Y es muy importante que los miembros del comité estudien estos puestos. Acto seguido tendríamos que convocar a reunión al comité evaluador. Hay que hablar de mucha formalidad, ¿verdad? En cuanto a estas reuniones. Sabemos que si se hace con mucha premura, si no se hace de manera anticipada, pues podemos incurrir en la inasistencia de varios de los miembros. Así como también no habría tiempo, digamos, de que el comité se prepare con el estudio de la información previa. También hay que cuidar mucho de que durante estos tiempos de reunión no se interrumpa al comité con otras funcionalidades, es decir, que pueda dedicarse el tiempo exclusivamente para esto. Y pues finalmente tenemos que llegar a iniciar el proceso, tenemos que comenzar a desarrollar el proceso. Para esto es necesario tener que organizar por áreas funcionales, tenemos que establecer ciertas áreas funcionales. Aquí en la figura 5.2 de la literatura se nos marca una sugerencia de cómo, por ejemplo, existe un área de producción, una de esas áreas que tendríamos que poder ir definiendo, y cómo existen varios puestos que están de alguna forma inherentes a esa área. Un director de producción, un gerente de planta, gerentes de materiales, gerente de control de calidad, gerente de mantenimiento, y se comienza a hablar acerca de una alineación jerárquica en cuanto a esos puestos. Antes que esto hay que explicar que es necesario poder contemplar que existen de alguna forma dos maneras de poder trabajar lo que es este proceso de evaluación de puestos, y uno de ellos es generar una ordenación por áreas funcionales y la otra es por similitud de los puestos. Explico lo que tiene que ver con las áreas funcionales. Ahora bien, en cuanto a la similitud de los puestos, podremos trabajar por ejemplo ciertos niveles. Por aquí también la literatura nos da cierta sugerencia, se habla de un nivel de gerentes, jefes de departamento, supervisores. En este proceso se tiende a escoger los puestos más altos de la organización y compararlos entre sí, de tal manera que al compararlos se establece una jerarquía. Por ejemplo, aquí se establece como una jerarquía más alta al nivel de gerentes, después los jefes de departamento y finalmente los supervisores. Y de ahí se subestablecen a su vez los puestos que involucran a estos niveles, para de igual forma establecer una jerarquía, donde por ejemplo el gerente de publicidad, en cuanto a la alineación, ocupa el nivel más bajo con 5 en los gerentes, y el gerente de producción ocupa el nivel 2 en la alineación, y así sucesivamente. Una vez que se ha finalizado con esto, hay que mostrar las evaluaciones a cada miembro del comité para que exista una discusión y se realicen los ajustes necesarios. Una vez que se hayan resuelto todas las diferencias, ya podremos pasar al siguiente paso, que es promediar las ordenaciones. Esta parte realmente tiene que ver con el hecho de que, si bien se llegó a un consenso, puede haber diferencias en cuanto a las evaluaciones, y de ahí que tengan que tomarse ciertos promedios para ser de alguna manera equitativos. En la literatura se nos marca dos ejemplos, uno de ellos acerca de una ordenación aceptable y otro de una ordenación no aceptable. El que sea aceptable o no habla de qué tan, digamos, consensada sea la evaluación que se le está dando a determinado puesto. Por ejemplo, en el ejemplo primero, aceptable, si nos damos cuenta, para gerente de producción hablamos acerca de que cada uno de los evaluadores del 1 al 4 estuvieron marcando puntuaciones muy semejantes, 2, 2, 3, 2. La discrepancia estuvo en el 3, pero estamos hablando de una evaluación muy similar a la de los anteriores. En cambio, por ejemplo, en el segundo cuadro se nos muestra acerca de una discrepancia mucho mayor. Por ejemplo, el 1 evalúa al gerente de producción con un 2, el segundo evaluador con un 7, el tercer evaluador con un 4, el cuarto evaluador con un 3. Entonces tenemos digamos una discrepancia mucho mayor, lo que implicaría que en el paso previo realmente no se llegó a consensos significativos, y convendría regresarnos antes de efectuar regresarnos a
poder revisar el paso previo antes de poder realizar una operación de promedio. Todavía en un siguiente paso hablaríamos de realizar ajustes en cuanto a la alineación, y esto es porque podemos encontrarnos puestos que tengan, digamos, el mismo valor en cuanto a esos promedios que estuvimos manejando previamente, que se encuentren homologados. De esta forma, en la figura 5.6 se nos muestra un ejemplo de resultado de una alineación de lo que es una propuesta. De esta forma, en la figura 5.6 se nos da un ejemplo del resultado de una alineación propuesta, donde podemos observar a los gerentes de producción donde podemos observar al gerente de producción y al gerente de materiales ocupando los primeros puestos, y a un supervisor de almacenes ocupando el último puesto. Y es así como tenemos que llegar a informar a la empresa de los resultados del proceso de evaluación. Es bien sabido que en muchas organizaciones existe cierto hermetismo en cuanto a lo que tiene que ver con las escalas más bajas y darles a conocer cierta información debido a sus políticas internas. Pero una recomendación sería el que podamos ser bastante transparentes en esto y que la información esté disponible a toda la organización en general. Y aquí se nos muestra en la figura 5.7 ejemplo de una alineación ya final. Si se dan cuenta, ya se pueden omitir pues las columnas previas que hablaban acerca de las evaluaciones dadas, la suma, el promedio, para finalmente quedarnos con una alineación total. Bien, pasamos ahora al modelo de grados predeterminados. Es muy común que el modelo anterior se combine con este. Este modelo consiste en clasificar los puestos tomando como base una escala predeterminada. Se hace puesto contra escala. Y aquí el puesto se considera como un todo, de manera global. Es un tipo de método, decíamos, no cuantitativo. Es muy importante tomar en cuenta que cuando realizamos este modelo y lo implementamos como un método, hay que considerar que los grados de la organización tienen que ver con el tamaño. Es decir, hablamos de que una organización pequeña puede manejar hasta 3 grados. En cambio, una que sea mediana, más grande que la pequeña, de alguna forma, por ser más compleja, puede hablar de 30 grados. Realmente la literatura, los especialistas hablan de que es muy recomendable, así como el anterior se decía que era para pequeñas empresas, hablar de que este segundo modelo se utilice para pequeñas y para medianas empresas. Es decir, también sería viable para empresas un poco más grandes que podrían clasificarse como medianas. Siguiendo en la línea de la objetividad, hablamos de las desventajas. Aquí realmente los puestos se consideran como un todo, sin analizar las partes o factores que lo integran, y esto puede ser una desventaja. Los juicios pueden ser superficiales, pues no obligan a los miembros del comité a realizar un análisis más profundo. En algunos casos es posible que existan prejuicios sobre la importancia de los puestos y es fácil caer en la tentación de evaluar a las personas que ocupan el puesto, lo que resulta contraproducente para el sistema. Es decir, evaluamos a la persona, no al puesto. También podemos hacer aglutinaciones o como clasificaciones que involucran en un solo grado a bastantes puestos, y esto da mucha ambigüedad. También los niveles salariales se encuentran muy comprimidos si se hace algo como esto, que se aglutinen demasiados puestos en un solo grado de jerarquía. También cuando tenemos ciertos grados muy juntos o donde las diferencias son muy pocas, existe mucha controversia en cuanto a un puesto incrementarle el salario. Existe mucha controversia en cuanto a poder incrementar de grado a cierto puesto o bajarlo. En este tipo de modelos se aceptan las distancias iguales de importancia, situación que se va a reflejar en este modelo. También se aceptan las distancias iguales de importancia, lo que va a generar que se homologuen muchos salarios. Se sigue eliminando el empirismo en muy poca medida, es decir, todavía hablamos mucho acerca de lo que se usa, de lo que se cree, de lo que se opina. Sigue habiendo bastante subjetividad, pero bueno, no todo es malo. Existen ventajas, es muy sencillo y rápido de aplicar, bastante comprensible,
es muy fácil de ser aceptado por la organización, porque como es muy fácil de entender, se acepta con relativa facilidad. Implantarlo no es muy caro, la verdad, es económico. Y bueno, se recomienda para empresas pequeñas y medianas, donde no exista tanto personal, donde los grupos estén muy claramente definidos. Y en cuanto a los pasos a seguir, encontramos una similitud muy grande con el modelo anterior. Comenzamos con desarrollar o seleccionar el manual de grados predeterminados. Es la primera tarea que hay que determinar, ya sea que la propia empresa lo desarrolle o que se seleccione en base a lo que se puede encontrar en la literatura. Así, por ejemplo, en la figura 5.8 se nos habla acerca de un modelo de grados predeterminados, donde un primer grado es un trabajador no calificado, que se describe como aquel al que no se le exige preparación previa para desempeñar el trabajo y se requiere cuidado, esmero y conciencia de seguridad. Otro segundo grado como el trabajador calificado, que se describe como aquel del que se requiere preparación previa, intelectual o manual. 3 puestos de criterio. 4 puestos técnicos. 5 puestos ejecutivos. 6 puestos gerenciales y 7 puestos directivos, que es el que se describe como aquellos que ejercen dirección y control sobre la empresa, establecen políticas que deben seguirse. También tenemos un ejemplo en la tabla 5.9 de modelos de grados predeterminados desarrollados por Robert D. Gray, desarrollador de este modelo. Se habla de un grado G1, así como una literal, el cual se define como trabajo repetitivo bajo supervisión inmediata, comprende peligros poco comunes o esfuerzos extra, no se requiere entrenamiento previo. Y da algunos ejemplos: un mozo, un mensajero, auxiliar de limpieza, etc. Y teniendo un G5, que es un grado de mayor complejidad, se describe como aquel que realiza supervisión del trabajo de los G3 y G4, que son otros de los grados. Trabajo de precisión, elevado grado de destreza y experiencia, requiere del conocimiento de 2 o más oficios especializados. Y ejemplos son especialista en troqueles y herramientas, instrumentista, modelados, etc. Una vez que hemos llegado a la definición de los grados, tenemos que seleccionar y designar a los miembros del comité evaluador. Aquí repetimos los criterios de selección que se manejaron en el modelo previo, donde se involucran a jefes de área, jefes de departamento, los que trabajan con la dirección de esas áreas, para conformar un equipo de evaluación, digamos, con cierto grado de especialidad en el conocimiento de los puestos. Después seguimos con proporcionar a los miembros del comité evaluador la documentación necesaria. Podemos definir que esa documentación hablaría de un ejemplar del modelo a utilizar, donde se especifique el número de grados, la definición de estos y los puestos tipo de cada grado, es decir, los que lo conforman. También hay que darle los análisis y descripciones de todos los puestos a evaluar. Recuerden que el proceso de análisis de puestos se da de alguna manera previa a todo esto de la evaluación. También hay que proporcionar un listado del total de puestos a evaluar, así como los organigramas de la organización. Y bueno, hay que dar la información con bastante anticipación para que se pueda estudiar. Acto seguido convocamos a la reunión del comité evaluador. Y como se comentó también en el modelo previo, debemos de hacerlo con anticipación para que no existan asistencias y para que haya tiempo de estudio. Hay que darle mucha seriedad y formalidad a estas reuniones. Así es como se debe iniciar la evaluación finalmente de los puestos, donde cada miembro del comité va a proceder a tomar nota en su lista según su propio criterio, ubicar cada puesto en el grado que considera pertinente, van a comparar cada puesto con las definiciones y ejemplos preestablecidos en el manual, es decir, aquellas consideraciones que se debieran tomar desde el punto número 1, es decir, considerando las definiciones que se dieron desde el punto número 1, donde se eligieron los grados y las clasificaciones. Y así pasamos al punto 6, que es mostrar al grupo las evaluaciones de cada integrante y someterlas a discusión. Y aquí sí es importante que en este punto se llegue a un consenso absoluto, porque ya no vamos a realizar un promedio como se realizó en el modelo anterior. Aunque si se piensa en realizar un promedio, haríamos una
mezcla con el anterior modelo que también es común. Es decir, si realizamos promedios, acto seguido de este punto 6, se trabajaría de forma mixta. En el paso 7 es donde se realizan los ajustes en cuanto a la lista definitiva de la evaluación. Y entonces ahora sí elaboramos una lista definitiva de la evaluación para proceder simplemente a vaciar en una tabla lo que ya se consensó en el punto 6. Y pues tenemos que hacer informe a la empresa, a la organización, acerca de lo que se estuvo resolviendo en esta evaluación de puestos. Bien, como hemos podido ver, realmente estos modelos son en alguna medida subjetivos, pero bastante rápidos de llevar a cabo. Y si se trabaja con, digamos, seriedad en cuanto a reducir la subjetividad y conocer o hacer un buen estudio de los puestos, podemos obtener resultados bastante importantes. En las actividades se mencionan por ahí dos elementos. Uno de participación, donde cabe hacer la reflexión de aquello que consideramos, digamos, importante, significativo o rescatable en cuanto a los métodos que hemos abordado. Estos dos vistos el día de hoy particularmente. Y el otro ejercicio consta acerca de poder realizar la recopilación de información en cuanto a puestos, y por ahí se menciona al menos dos de nuestra organización, de tal manera que nos permite poder realizar a lo posterior una evaluación de los puestos, recordando que primero se hace esa recolección de la información para poder hacer un análisis de los puestos y finalmente su evaluación. No me resta más que recordarles que estamos en contacto por medio del chat para comentarios o dudas. Gracias.